La ciudad de Jerusalén, orgullosa y protegida por sus altas murallas, respiraba con dificultad. Lo que una vez fue símbolo de la presencia de Dios, ahora parecía abandonado. No había cantos en el templo, ni júbilo en las calles. Solo quedaba el eco del juicio, acercándose como un ejército que no puede ser detenido. En el trono se sentaba un rey joven, inseguro y rodeado de consejeros corruptos. Sedequías, descendiente de David, no era un tirano violento ni un gobernante cruel. Era, sin embargo, un hombre débil, un hombre que escuchaba más a los hombres que a Dios, y que rechazó el último puente que podía haber salvado a su nación del desastre. El profeta Jeremías no cesaba de advertirle. Día tras día, palabra tras palabra, le rogaba en nombre del Altísimo: entrégate y vivirás, obedece, y Jerusalén será preservada. Pero el rey, temeroso de perder poder y prestigio, ignoró la voz profética, y con esa decisión marcó su destino. Esta es una historia que no se cuenta en las escuelas, una tragedia bíblica que muchos pasan por alto. Pero cada detalle de su final fue registrado para enseñarnos algo eterno. Lo que ocurrió con Sedequías no es solo historia antigua, es advertencia viva. Y hoy, tú vas a descubrir por qué su caída fue tan dolorosa. Antes de seguir, te invito a suscribirte al canal, dejar tu me gusta y compartir en los comentarios desde qué ciudad y país estás viendo este video. Aquí contamos historias bíblicas con reverencia, claridad y verdad, porque la palabra de Dios merece ser contada como es. Cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, decidió colocar a Sedequías como monarca en Judá, le ofreció una oportunidad única. Aunque era una figura impuesta por un poder extranjero, su trono llevaba el peso del pacto davídico. No fue abandonado a su suerte. Dios, en su misericordia, le envió a Jeremías, un profeta fiel que no se cansó de hablarle de parte del cielo. Desde el comienzo el mensaje fue claro: si obedecía la voz de Dios y se rendía ante Babilonia, su vida sería preservada, la ciudad no sería destruida y el pueblo no sería dispersado. No era un mensaje cómodo ni patriótico, pero era la voluntad de Dios. Sin embargo, Sedequías prefería escuchar a los falsos profetas que le aseguraban que todo estaría bien, aunque el juicio estuviera a las puertas. A medida que los días pasaban y las tensiones crecían, el rey se volvió más temeroso, más indeciso. No confiaba plenamente en sus consejeros, pero tampoco confiaba en la palabra de Dios. Esa mezcla de miedo, orgullo y confusión lo llevó a tomar decisiones que sellarían su ruina. Jerusalén estaba cercada y el tiempo para actuar se agotaba. Esta historia no es solo un relato de la caída de un hombre, es el retrato exacto de lo que ocurre cuando un líder ignora la verdad divina. Y lo más impactante es que cada palabra de advertencia fue cumplida con precisión. Sedequías no solo perdió su corona, perdió mucho más, algo que ningún rey está dispuesto a entregar. Si valoras la verdad bíblica contada con reverencia y profundidad, suscríbete ahora al canal. Aquí no diluimos la palabra, la honramos. Y no olvides escribir en los comentarios tu ciudad y país para que sepamos hasta dónde llegan estas historias que transforman corazones. Sedequías no heredó el trono por méritos propios. Fue puesto allí por el rey de Babilonia, después de que su sobrino Joaquín fuera llevado al exilio junto con parte de la élite de Jerusalén. Aunque era joven, tenía en sus manos una enorme responsabilidad: mantener la paz en una ciudad espiritualmente quebrada, moralmente desgastada y políticamente inestable. Pero desde el principio, su reinado estuvo marcado por una profunda falta de discernimiento espiritual. El pueblo estaba dividido. Algunos querían someterse a Babilonia y vivir, otros soñaban con rebelarse y recuperar su libertad.
En medio de ese caos, la voz de Jeremías se levantaba con fuerza. No escuchéis a vuestros profetas, rendíos y viviréis. Pero la mayoría no quería oír hablar de rendición. Para muchos, eso era traición. Y Sedequías, temeroso de perder el respeto del pueblo, empezó a silenciar la única voz que hablaba con autoridad divina. A pesar de su cobardía, Sedequías tenía momentos de inquietud. En secreto, mandaba llamar a Jeremías. Lo interrogaba, le pedía oración, buscaba consuelo, pero tan pronto como el profeta hablaba la verdad, el rey volvía a cerrarse. Era un hombre atrapado entre el temor a los hombres y el llamado de Dios. Su alma estaba dividida y su indecisión sería su ruina. Mientras tanto, los falsos profetas continuaban alimentando ilusiones. Decían que Egipto vendría al rescate, que la paz regresaría, que Dios no permitiría que su templo fuera destruido. La mentira sonaba más agradable que la verdad, y Sedequías prefería aferrarse a esa ilusión antes que humillarse. No entendía que, al resistirse a Babilonia, estaba resistiéndose al mismo juicio de Dios. En lugar de arrepentirse, buscó alianzas. Mandó emisarios a Egipto, esperando ayuda militar. Pero Nabucodonosor, al enterarse de la rebelión, volvió con todo su ejército. El sitio de Jerusalén fue implacable. Día tras día, el hambre aumentaba, los recursos se agotaban y el miedo crecía. Y aún así, el rey no obedecía. La situación dentro de Jerusalén era desesperante. Mujeres cocinaban hojas secas y cuero. Hombres saqueaban casas abandonadas buscando migajas. Los sacerdotes caminaban cabizbajos, sabiendo que el juicio estaba en marcha. El templo, aunque todavía en pie, se había convertido en una estructura vacía. El Espíritu de Dios ya no moraba allí. Jeremías fue encarcelado. Lo acusaron de debilitar al ejército con sus palabras, de ser un espía, un traidor. Fue arrojado a una cisterna sin agua, donde quedó hundido en lodo. A pesar de eso, no dejó de orar, no dejó de advertir. Su fidelidad contrastaba con la debilidad del rey. En un momento de angustia, Sedequías lo mandó sacar del pozo. Lo recibió en secreto y le preguntó: ¿hay palabra del Señor? Jeremías con firmeza respondió: serás entregado en manos del rey de Babilonia. El mensaje no cambiaba, pero en lugar de arrepentirse, Sedequías volvió a encerrarse en el miedo. El tiempo se acababa. Las murallas comenzaban a ceder. El pueblo estaba exhausto. Algunos comenzaban a cuestionar al rey abiertamente. La esperanza de intervención egipcia se desvanecía. Aún en ese punto, si Sedequías hubiera obedecido, su destino podría haber sido diferente, pero la obstinación es una forma de ceguera y él ya no veía con claridad. En los cielos, el juicio estaba sellado. El hombre que pudo haber salvado su nación con una sola decisión había escogido el camino del orgullo, y Dios, justo en todos sus caminos, permitiría que la consecuencia cayera con todo su peso. Lo que vendría después marcaría para siempre la memoria del pueblo de Judá. El sitio de Jerusalén duró 1 año y medio. Durante ese tiempo, la vida dentro de la ciudad se transformó en una sombra de lo que había sido. La comida escaseaba al punto de que algunos cocinaban estiércol de paloma. Otros intercambiaban objetos de valor por un pedazo de pan. El esplendor de Sión se había convertido en un lamento colectivo. La ciudad del gran rey era ahora una prisión cercada. En medio de esa oscuridad, Sedequías aún tenía opciones. Jeremías seguía hablando de parte de Dios, aunque desde el encierro. «Entrégate», decía, «y tu vida será salvada. Tus hijos vivirán. Esta ciudad no será quemada». Pero el corazón del rey estaba endurecido, no por odio abierto, sino por temor, por orgullo, por incredulidad. Dudaba de todos, incluso de Dios. Finalmente llegó el día temido.
Las murallas, debilitadas por meses de asedio y sin mantenimiento, fueron quebradas. Una brecha se abrió al norte de la ciudad. Por allí entraron los soldados babilónicos. Fue como si la presa hubiese cedido y la furia contenida se desbordara sobre Jerusalén. No hubo defensa suficiente. La resistencia fue vencida rápidamente. El caos fue total. Gritos en cada rincón, fuego devorando casas, soldados arrastrando familias enteras. El templo fue saqueado, los utensilios sagrados tomados como botín. El humo se alzaba como testigo del juicio cumplido. Sedequías, al ver la ruina inminente, tomó una decisión desesperada: huir. En medio de la noche, junto a unos pocos hombres de confianza, escapó por una salida secreta cercana al jardín real. Su plan era llegar al Valle del Jordán, pasar hacia el este y encontrar refugio en las regiones más allá del río. Era una última esperanza, una carrera contra el destino. Pero Nabucodonosor no había venido solo. Sus tropas estaban organizadas, preparadas, estratégicas. Apenas se detectó la fuga del rey, un destacamento fue enviado para perseguirlo. No tardaron en alcanzarlo en las llanuras de Jericó, allí donde una vez Israel cruzó para entrar a la tierra prometida. Ahora caía el último rey del reino de Judá. Sedequías fue capturado y llevado a Ribla, en el norte de Siria, donde el rey de Babilonia tenía su cuartel general. No hubo juicio, no hubo apelación, solo una ejecución silenciosa y meticulosa del castigo anunciado. Allí, delante de sus propios ojos, sus hijos fueron ejecutados uno por uno. La sangre de su descendencia cayó al suelo como símbolo del fin de la dinastía. Y entonces, para que esa imagen fuera la última que viera en su vida, le arrancaron los ojos. Esa escena, cruda y dolorosa, quedó grabada en la historia como una de las más trágicas del Antiguo Testamento. No fue solo un acto de crueldad política, fue el cumplimiento exacto de la palabra profética. Jeremías había dicho: «Tus ojos verán al rey de Babilonia, pero no verás la tierra a la cual serás llevado». Palabras en apariencia contradictorias, que se cumplieron con precisión aterradora. Sedequías vio a Nabucodonosor, pero no vio Babilonia. Fue llevado allá ciego, como prisionero de guerra hasta su muerte. Así terminó la historia do último rey de Judá, no como mártir ni como héroe, sino como advertencia. Su caída no fue repentina, fue anunciada, advertida, retrasada y finalmente ejecutada. Cuando el muro cayó, no solo se derrumbó una ciudad, cayó también una corona, una familia, una nación, y todo porque un hombre no quiso oír la voz de Dios. Sedequías no fue un rey cruel como Manasés, ni un blasfemo como Acab, pero su pecado fue más sutil y al mismo tiempo más trágico. Eligió el silencio cuando debía hablar y la indecisión cuando Dios le pidió una acción clara. Su tragedia no comenzó en el día de su captura, sino mucho antes, en su corazón dividido y su falta de temor reverente al Señor. Jeremías no era un profeta cómodo, no traía promesas agradables ni mensajes populares. Por eso fue perseguido, golpeado y encarcelado, pero cada palabra que dijo venía cargada del peso de Dios. Sedequías lo sabía. Reconocía en secreto que era un hombre de Dios. Sin embargo, por miedo a los líderes de Judá, prefería mantenerlo encerrado y despreciado. No fuera a hacer que su mensaje debilitara la moral del pueblo. En más de una ocasión, el rey llamó a Jeremías en secreto. Le preguntaba si había alguna nueva palabra del Señor. Pero cuando oía lo que no quería escuchar, lo despedía sin responder. Era un rey atrapado entre dos fuegos, el temor al juicio de Dios y el temor a perder el favor de los hombres. Y en su parálisis eligió el camino más destructivo: no hacer nada. Mientras tanto, el pueblo sufría. La rebelión contra Babilonia había sido un acto temerario, contrario a la voluntad de Dios.
Pero los falsos profetas aseguraban que el Señor nunca permitiría la destrucción de Jerusalén. Predicaban paz cuando no había paz. Alimentaban una esperanza vacía mientras el juicio avanzaba como un río incontenible. El pecado de Sedequías no fue solamente personal. Como líder, su ejemplo arrastró a todo el pueblo. Su falta de fe, su temor al hombre, su desprecio por la palabra profética, todo eso marcó el destino de Judá. La responsabilidad de un rey pesa no solo por lo que hace, sino también por lo que se niega a hacer. El profeta Ezequiel, desde el exilio, también hablaba contra la ceguera espiritual de Jerusalén. Aunque estaba lejos, el Espíritu le mostraba la corrupción que dominaba el templo, la idolatría dentro de los muros, la arrogancia de los líderes. Dios no destruiría a su pueblo sin antes exponer su pecado. La justicia del Señor nunca actúa sin advertencia. Pero la advertencia no fue escuchada. El pecado había endurecido los corazones. La religión se había vuelto formalidad vacía. El templo era visto como una especie de amuleto, no como morada de santidad. Y Sedequías, como reflejo de su pueblo, seguía esperando una salida que no llegaría. No porque Dios no fuera misericordioso, sino porque ellos ya no querían su misericordia en sus términos. El juicio llegó no solo por la idolatría, sino por la rebelión contra el Señor mismo. Sedequías había hecho un juramento ante Dios cuando fue puesto en el trono por Nabucodonosor. Ese juramento no era solo político, era espiritual. Al romperlo, no traicionó solo a Babilonia, sino al Altísimo. Y Dios no pasa por alto los pactos quebrantados. Cuando Sedequías fue capturado y llevado a Ribla, no fue simplemente un rey derrotado. Fue un hombre que había despreciado la última puerta de misericordia abierta para él. Su ceguera física fue la manifestación final de una ceguera espiritual que él había cultivado durante años. Vio a sus hijos morir porque nunca quiso ver la verdad que Dios le puso delante. Su silencio ante el pecado, su falta de liderazgo espiritual, su tibieza frente a la voz profética, todo eso escribió su sentencia. En los registros eternos, su nombre no figura como un héroe, ni como un mártir. Es recordado como un hombre que tuvo la oportunidad de obedecer, pero eligió esperar. Y en esa espera, perdió todo. La caída de Jerusalén no fue solamente una derrota militar, fue una sacudida espiritual. El pueblo de Judá había confiado en la ciudad, en las murallas, en el templo, pero no en el Dios que les había dado todo eso. Cuando Nabucodonosor ordenó la destrucción, cada piedra que caía era un recordatorio de que la paciencia divina tiene un límite. El templo, ese lugar sagrado construido por Salomón con tanto esplendor, fue saqueado primero. Los vasos de oro, los candelabros, las mesas del pan consagrado, todo fue llevado como botín. Para los babilonios eran objetos valiosos. Para el pueblo eran símbolos de la presencia de Dios, y verlos en manos extranjeras fue una herida profunda. Pero lo peor aún no había llegado. Después del saqueo vino el fuego. El templo ardió durante horas. Las columnas, el altar, el lugar santo, todo se consumía bajo las llamas. A lo lejos, Sedequías ya había sido llevado, pero quienes quedaron vieron el juicio con sus propios ojos. No podían creer que Dios hubiera permitido aquello. No fue una sorpresa para Jeremías. Él lo había anunciado una y otra vez. Había llorado, había gritado, había sido golpeado por decirlo. Si no os volvéis al Señor, esta casa será como Silo, decía. Pero nadie escuchó. Ahora, las llamas iluminaban la noche como testigos de su veracidad. El profeta caminaba en silencio entre las ruinas, llorando sin consuelo. El dolor no era solo físico, era moral, espiritual, nacional. El pueblo había perdido su tierra, su rey, su templo, su identidad.
Pero la raíz de todo estaba en su corazón. Habían abandonado la palabra, habían despreciado los mandamientos, habían dado la espalda a la verdad. Y Dios, que es justo, había actuado con fidelidad a su propia santidad. Los pocos que sobrevivieron fueron encadenados y llevados a Babilonia. Entre ellos estaban sacerdotes, levitas, artesanos, jóvenes nobles, todos humillados, caminando como esclavos hacia una tierra lejana. Aquellos que una vez celebraban las fiestas solemnes en Jerusalén, ahora marchaban con el rostro en el polvo. Entre los cautivos estaba también el dolor de lo perdido. Se preguntaban si Dios los había abandonado, pero los profetas verdaderos sabían la respuesta. No era el abandono de Dios, sino el resultado del abandono del pueblo. Aún en el exilio, el Señor seguiría siendo Dios. Su fidelidad no había terminado, pero su disciplina era necesaria. El nombre de Sedequías no fue honrado entre los cautivos. No era recordado como un héroe ni como un ejemplo. Algunos hablaban de él con tristeza, otros con rabia. Su historia era una advertencia viva, un recordatorio de lo que ocurre cuando un líder teme más al hombre que a Dios. Jeremías, que quedó en Jerusalén entre los más pobres, siguió profetizando. No levantó la voz para decir «se los dije», sino para consolar, para llamar al arrepentimiento, para recordar que Dios no olvida sus promesas. Su mensaje seguía siendo duro, pero lleno de esperanza, porque aún en medio del juicio, la gracia no había sido anulada. Y así, el fuego del templo no solo consumió madera y oro, consumió el orgullo, la falsa seguridad, la religión vacía, y dejó al descubierto lo que realmente importa, un corazón obediente delante de Dios. El humo que se elevó ese día no fue solo señal de destrucción, sino de purificación, porque el Señor, aún en su ira, sigue siendo un Dios que restaura. Cuando Sedequías cruzó las puertas de Babilonia, ya no era un rey. No tenía corona, ni capa real, ni dignidad. Sus ojos vacíos no podían ver la ciudad a la que había llegado, pero cada sonido, cada paso, cada cadena que lo rodeaba, le recordaba que era prisionero, no solo de un imperio, sino de sus propias decisiones. En las calles de Babilonia, muchos no sabían quién era. Un hombre más entre tantos exiliados. Pero en el mundo espiritual, su historia estaba registrada como una advertencia eterna. El último rey de Judá había sido testigo de la fidelidad de Dios, tanto en sus promesas de misericordia como en sus juicios inquebrantables. En la prisión, Sedequías tuvo tiempo para recordar, para llorar, para reflexionar. Ya no podía cambiar lo ocurrido, pero quizá comprendió, tarde, la verdad que había rechazado tantas veces. No sabemos si se arrepintió, si clamó en secreto al Dios que antes ignoró. La Biblia guarda silencio sobre su muerte, pero el silencio bíblico también es enseñanza. Mientras eso ocurría en Babilonia, en Jerusalén, quedaban cenizas. La ciudad santa era un montón de escombros, sin templo, sin rey, sin independencia, pero no sin Dios, porque el Señor nunca se ausenta del todo. Él castiga, sí, pero también promete restauración, y esa promesa empezó a ser sembrada incluso en medio del polvo. El profeta Jeremías no abandonó su misión. Anunció que el exilio duraría 70 años, que después de ese tiempo Dios volvería a mirar a su pueblo, que habría una nueva oportunidad, y no hablaba de un nuevo rey humano, sino de un rey diferente. Uno que vendría a establecer un reino que no sería destruido jamás. Ese rey sería descendiente de David, pero superior a Sedequías. Nacería en humildad, caminaría entre los pobres, hablaría con autoridad y sería obediente hasta la muerte. Su trono no estaría en Jerusalén ni en Babilonia, sino en los cielos. Su nombre sería Emmanuel, Dios con nosotros, y su gobierno no tendría fin.
Por eso la historia de Sedequías no es solo tragedia, es preludio, es el telón de fondo sobre el cual Dios reveló su plan eterno. El fracaso del último rey humano abrió camino al anuncio del Rey eterno. La caída del trono de Judá preparó el corazón de un pueblo para anhelar la redención verdadera. Cada juicio en la Biblia tiene una promesa detrás. Cada disciplina de Dios lleva la semilla de la restauración. Pero esa restauración no es automática. Requiere quebranto, arrepentimiento, fe. Y eso es lo que el pueblo de Judá aprendería en el exilio, lejos de su tierra, privados de todo excepto de la misericordia. La corona de Sedequías fue arrancada, pero siglos después, otra corona sería colocada, esta vez de espinas. Y el que la llevó no fue un rey caído, sino un rey glorificado a través del sufrimiento, porque solo uno puede gobernar con justicia perfecta: Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así termina esta historia, no con el sonido de espadas, sino con el eco de una lección eterna. El último rey de Judá cayó, pero el reino de Dios no. Aún hoy, cada uno de nosotros tiene que decidir si escuchará o no la voz del Señor, porque las advertencias siguen y también las promesas. La caída de Sedequías no fue solamente el final de un reinado, sino el colapso de una generación que cerró los oídos al llamado divino. Su historia no nos impresiona por lo trágica, sino por lo real, porque aún hoy muchos prefieren promesas agradables en lugar de verdades duras. Muchos evitan el arrepentimiento esperando que el juicio no los alcance, pero el Dios de la Biblia es justo, misericordioso, sí, pero también santo. Esta historia permanece escrita como advertencia y como llamado. No importa si tenemos poder o somos simples ciudadanos, cuando ignoramos la voz del Señor, también caminamos hacia el exilio. Pero si atendemos su palabra con humildad, descubriremos que el juicio nunca es la última palabra. Siempre hay gracia para los que se arrepienten. Siempre hay redención para los que se rinden al Rey verdadero. Si esta historia te tocó, suscríbete ahora al canal, deja tu me gusta y comenta aquí abajo desde qué ciudad y país estás viendo este video. Y no te vayas aún. Haz clic en el siguiente video que aparece en tu pantalla. Allí descubrirás otra historia bíblica profunda que te hará reflexionar como nunca antes.